¿Qué es el hígado graso y por qué está causando todo este escándalo a nivel mundial? ¿Por qué está tan de moda y por qué es tan importante hablar del hígado graso? Yo soy el doctor Raúl Contreras, soy hepatólogo, soy gastroenterólogo, soy investigador y soy el jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas aquí en Hidalgo, en México. Y hace un par de semanas hicimos una encuesta en nuestras redes para ver de qué temas querían que habláramos en nuestros siguientes videos, y el que ganó en esa encuesta es hígado graso. Se ve que hay mucha inquietud acerca de lo que es el hígado graso, entonces vamos a grabar una serie de videos hablando del tema. Y vamos a empezar con este, que es qué significa tener hígado graso. ¿Es normal tener grasa en el hígado o no? ¿Qué tanta grasa puede tener mi hígado? ¿Hasta dónde ya es anormal? ¿Cuáles son las causas? Vamos a hablar de eso. Resulta que el hígado graso es una enfermedad relativamente nueva. Estamos hablando de que hace 30 años empezaban a describirse algunos casos aquí en México de hígado graso, y en los 80 se empezó a hablar de que algunos pacientes tenían cambios grasos en su hígado, pero que no tomaban alcohol. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la mayoría de la gente no sabe que la primera etapa del daño que produce el alcohol en el hígado es hígado graso. Eh, de hecho, antes, hace muchos años, la única causa de hígado graso que se conocía era el consumo de alcohol. Entonces, por ahí de mediados de los 80, cuando empiezan a aparecer estos pacientes que tienen exactamente los mismos cambios en el tejido del hígado, con acúmulo de grasa, inflamación, pero que no consumían alcohol, entonces no se supo qué estaba sucediendo. Se les denominó como pacientes que tenían hígado graso no alcohólico. ¿Por qué? Porque por lo menos sabíamos que esa grasa no era por alcohol. ¿Cuál era la causa? No sabíamos, pero sí sabíamos que no era por alcohol. Entonces, en aquellos años a la enfermedad se le llamó enfermedad por hígado graso no alcohólico, y había muchas teorías acerca de por qué se desarrollaba. Algunas tenían que ver con asuntos genéticos, otros suponían exposición a tóxicos, otros suponían exposición a fármacos, tal vez consecuencia de algunas infecciones, pero nadie se ponía de acuerdo. Lo que sí se sabía es que esos pacientes tenían grasa en el hígado, que no consumían alcohol, y que además esa grasa estaba comportándose igual que en los pacientes que tomaban alcohol. Es decir, también provocaba inflamación, también provocaba daño en el hígado y también evolucionaba a fibrosis y a cirrosis. Durante mucho tiempo, varios años, no se determinaba a ciencia cierta qué tan importante era esta enfermedad. Y de hecho, como en muchos estudios de ultrasonido, en muchas tomografías desde los años 90, principios de los 2000, se empezó a encontrar en mucha gente que tenía hígado graso. Como no se sabía realmente cuál era el impacto o en qué consistía la enfermedad o qué consecuencias tenía, muchos médicos se acostumbraron a ver estos cambios en los estudios y los calificaron como normales. Entonces era muy común que los mismos médicos le dijeran al paciente: no se preocupe, su hígado tiene un poco de grasa, pero eso es normal. Todos tenemos un poco de grasa en el hígado. Era lo que escuchábamos todo el tiempo. Los médicos le decían al paciente: no pasa nada, todos tenemos grasa en el hígado y es normal. ¿Por qué? Porque se veía con cada vez más frecuencia el hallazgo de la grasa en el hígado. Y cuando el paciente le decía: oiga, ¿y entonces qué hago para esto? No, nada, no tiene que hacer nada, nada, vamos a vigilarlo, vamos a hacerle sus estudios cada 6 meses, y a los 6 meses regresaba el paciente, seguía con grasa en el hígado, y le decían: no, pero no pasa nada, su grasa en el hígado sigue igual. Eh, y a lo mucho le llegaban a decir: no tome alcohol y no coma grasa, no coma grasa de origen animal, no coma mantecas, no coma mantequillas, no coma embutidos, y era lo único que se hacía. Ya desde hace alrededor de 10 a 12 años se empieza a encontrar cada vez con más fuerza que existe una asociación muy grande entre la presencia de grasa en el hígado y
ciertas enfermedades metabólicas que condicionan al paciente, sobre todo un mal manejo de los azúcares, de manera principal azúcares. Y cada vez se encuentra más asociación del hígado graso con patologías, con enfermedades como la obesidad, como el sobrepeso, como la diabetes, como lo que antes se llamaba síndrome metabólico, que ahora es el síndrome cardiorreno-metabólico, como el síndrome antes llamado síndrome de ovario poliquístico, que ahora se llama síndrome ovárico poliendocrino. Y entonces con el hipotiroidismo. Y entonces cada vez empezó a encontrar más esa asociación entre cambios metabólicos, hormonales, sobre todo en cuanto al manejo de la insulina y de los azúcares y de las hormonas tiroideas y la presencia del hígado graso. Y con los años acabó demostrándose por completo que eso que antes llamábamos hígado graso no alcohólico, en realidad era parte de lo que ahora conocemos como síndrome metabólico o síndrome cardiorreno-metabólico. Y que para que suceda que el hígado tenga grasa, para que el hígado desarrolle o acumule grasa y desarrolle esto que llamamos esteatosis, que es el acúmulo de grasa dentro de la célula del hígado, se necesita toda una serie de cambios metabólicos, hormonales, de resistencia a la insulina, de alteraciones en la glucosa, de cambios en el peso, de falta de actividad física, de alto consumo de productos ricos en triglicéridos. Ahora sabemos que el problema mayor con el hígado siempre fueron los triglicéridos y que los triglicéridos en realidad no venían de comer grasa, sino que vienen de los azúcares y de las harinas. Entonces, después de todos estos años de investigación, ahora sabemos que aquello que llamamos hígado esteatóxico, que sería el nombre correcto, ¿no? Están buscando quitarle el término graso, aunque la mayoría de la gente lo conoce más fácilmente como hígado graso. Su término correcto actual es hígado esteatóxico asociado a disfunción metabólica. Ya no se llama hígado graso no alcohólico. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que no es nada más que el paciente no tome alcohol. Ahora ya sabemos la causa y sabemos que la causa es metabólica. Entonces ya no se llama hígado graso no alcohólico. Ahora se llama hígado esteatóxico asociado a disfunción metabólica. Y este nombre quiere decir que ese paciente que tiene grasa en su hígado, debemos buscarle un problema a nivel metabólico, a nivel hormonal, o a nivel alimenticio, o a nivel sedentario, que nos esté desarrollando ese hígado graso. Otra cosa que aprendimos con los años, de manera muy triste y muy difícil, es que todos esos pacientes que hace 10 o 15 años los médicos les decían no pasa nada, tu hígado tiene un poco de grasa pero no hay que hacerle nada, ahora 10 o 15 años después ya están llegando con cirrosis provocada por ese hígado graso. Otra cosa que los años nos enseñaron es que el hígado graso de inofensivo no tiene nada. Por muchos años se pensó que era una enfermedad muy inofensiva y que todo el mundo tenía grasa y que era normal. Y ahora sabemos que no, en absoluto es inofensiva. Tan no es inofensiva que en el último estudio publicado aquí en México sobre las causas de cirrosis a nivel nacional, un estudio en el que tuvimos el gusto de participar con otros centros de México, se encontró que en México la causa número 1 de cirrosis sigue siendo el consumo de alcohol, el consumo crónico de alcohol. Pero la segunda causa de cirrosis a nivel nacional ya es hígado graso. O sea, de inofensiva no tenía nada. Y muchos de estos pacientes que ahora tienen cirrosis por hígado graso, cuando los vemos en la consulta y revisamos sus estudios, ya tenían ese diagnóstico desde hace 10 años, 5 años, 8 años. Y ya habían visto a varios colegas que les habían dicho que tenían grasa en el hígado y que les decían que era inofensiva y que no había que hacer nada. Y se dejó a libre evolución. Y ya cuando llegan con nosotros ya tienen una cirrosis. Y por si fuera poco, en las mujeres aquí en México, el hígado graso es la causa número 1 de cirrosis en mujeres. Todavía más allá que el consumo de alcohol. En las mujeres ya superó al alcohol como causa de cirrosis. Entonces, en México, el hígado graso en este momento es la segunda causa nacional de cirrosis, la primera causa de cirrosis en mujeres y
Ya sacando las cuentas, en un estudio que hicimos con nuestro grupo de investigación, en el que hicimos cálculos así lo más exactos que pudimos para ver cuánto de la población mexicana en este momento tiene hígado graso, nos encontramos con lo siguiente. Resulta que si nosotros tomamos a los pacientes con sobrepeso, que tienen diagnóstico de sobrepeso, entre el 30 y el 40% de ellos tienen hígado graso. Si hablamos de pacientes ya con obesidad, con diagnóstico de obesidad, entre el 70 y el 100% de ellos tienen hígado graso. Y si vemos a los pacientes con diabetes, que además es ahora otro de los grupos que están desarrollando más cirrosis por hígado graso, los pacientes que viven con diabetes, 70% de las personas con diabetes tipo 2 tienen hígado graso. Ahora, si lo extrapolamos a la población mexicana, en México, 70% de la población adulta padece sobrepeso u obesidad y 30% diabetes tipo 2. Entonces, cuando hicimos nuestras cuentas, tomando alrededor de 130 millones de habitantes en México, nos encontramos con un cálculo que supera los 50 millones de pacientes con hígado graso en este momento en México. Es decir, haciendo un cálculo muy estricto de los factores de riesgo de la enfermedad y de la población mexicana, nos encontramos con que entre 50 y 68 millones de adultos en México en este momento padecen hígado graso y no lo saben. Y eso es algo alarmante. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a evolucionar a cirrosis sin saberlo. No saben que su hígado está enfermo en este momento, saben que tienen sobrepeso, saben que tienen obesidad, saben que tienen diabetes tipo 2, pero nunca han visto cómo está su hígado. Nunca se han hecho un ultrasonido, nunca han acudido a una revisión con un médico internista o con un gastroenterólogo, con un endocrinólogo, con un bariatra, con una nutrióloga. Y su hígado se está lastimando y ellos no lo saben. Y no lo van a descubrir hasta que ya desarrollen una cirrosis. Entonces, ¿qué es el hígado graso? En este momento el hígado graso es una de las enfermedades del hígado más importantes a nivel global. Y esto es debido a los cambios tan importantes en los tipos de alimentación que estamos llevando en el mundo, lo que se llama el predominio de la alimentación de tipo occidental, que a mí en lo personal me gusta más llamarle alimentación de tipo norteamericanizado, es decir, en el resto del mundo se está empezando a comer como en Estados Unidos, más comida rápida, más comida congelada, más embutidos, más harinas, cantidades brutales de azúcar, cafés de especialidad que tienen cantidades de glucosa altísima. Ya de entrada esos cambios en la alimentación en el mundo están sometiendo a las personas a estos riesgos tan altos de alteraciones metabólicas y endocrinas y en la glucosa y en el peso que van a impactar en su hígado. Y por otro lado, la pandemia de sedentarismo que estamos viviendo. Desde la aparición de los tiempos de las redes sociales, está perfectamente demostrado que la actividad física, sobre todo en los niños y en los adolescentes, ha caído impresionante. Y esto combinado con la inseguridad que vimos en países como México, donde ahora ya no es tan fácil dejar que los niños y los jóvenes salgan solos a hacer ejercicio o a jugar fuera de casa, esto está sometiendo a las sociedades a un encierro que empeoró mucho a partir de la pandemia 2019-2021. Ese encierro hizo que cayera todavía más las rutinas de actividad física que las personas tenían, sobre todo los niños y los adolescentes, y esto ha provocado una crisis de sobrepeso y obesidad en los más jóvenes, que está desarrollando hígado graso en edades más tempranas. Entonces, todo esto es un problema a nivel global. El aumento de peso de las sociedades está sucediendo a nivel global, el sedentarismo está sucediendo a nivel global y los cambios en el tipo de alimentación y en el impacto que está teniendo la comida rápida y los azúcares y las harinas y las grandes marcas internacionales en la nutrición mundial, esto es global. Entonces, por eso,
nosotros calculamos que para 2035, de acuerdo a nuestra proyección estadística, para 2035 es muy probable que el hígado graso se convierta en la causa número 1 de cirrosis en México, sobrepasando al alcohol por primera vez en la historia al ritmo que vemos las curvas creciendo. Entonces, ¿qué es el hígado graso? El hígado graso es eso, el depósito de azúcares principalmente convertidos en una grasa que se llama triglicéridos dentro de las células del hígado. El acúmulo de la grasa dentro de la célula del hígado se llama esteatosis. Y esa esteatosis va a hacer que la célula del hígado se hinche, se llene de grasa, se inflame y eventualmente se rompa y se destruya. Esa ruptura, esa destrucción de la célula del hígado es la que va a provocar que celulitas de inflamación vayan al hígado, lo empiecen a dañar más, provoquen algo que se llama esteatohepatitis, es decir, una inflamación del hígado provocada por la grasa, y de no detenerse ese proceso, empezará a depositarse colágeno, cicatrices, empezará el proceso que se llama fibrosis, y esa fibrosis puede avanzar de manera silenciosa hasta una cirrosis. Eso es el hígado graso, el hígado esteatóxico. ¿Qué tan normal es tener grasa en el hígado? No es normal. Ahora sabemos que no es normal y que ese mito que hubo por muchos años de que era normal tener un poco de grasa en el hígado para todas las personas es completamente falso. El hígado humano no está diseñado para ser un depósito de grasa, no es su función. El hecho de que la célula del hígado se llene de triglicéridos es un proceso completamente anormal que le provoca un daño severo a esa célula y que la lleva a la destrucción y a la muerte. Si hablamos de porcentaje, siendo muy estrictos, la cantidad de grasa normal en el hígado humano debe ser 0%. Es decir, en la mayoría de las publicaciones a nivel mundial, en la mayoría de los consensos de todas las sociedades de patología, la cantidad normal de grasa en el hígado debe ser menor al 5%. Una vez que supera un 5%, ya hablamos de un hígado graso leve o un hígado graso en etapa 1. Para que nos demos una idea, muchos de los pacientes que llegan con nosotros al consultorio llegan con diagnóstico de hígado graso moderado o severo. Un hígado graso moderado tiene arriba del 30% de contenido de grasa y un hígado graso severo tiene arriba del 60% de contenido de grasa, cuando lo normal es menos del 5%. Y obviamente está perfectamente demostrado que mientras más porcentaje de grasa tiene ese hígado, mayor es el daño que va a sufrir y mayor es la destrucción de ese hígado y la fibrosis. Entonces, para resumir un poquito este primer video de esta serie que vamos a grabar, ¿qué es el hígado graso? Que ahora llamamos hígado esteatóxico. El hígado esteatóxico asociado a disfunción metabólica es una enfermedad que se asocia precisamente a cambios importantes en niveles hormonal, metabólico, muscular, hereditario, que provocan depósito principalmente de azúcares convertidos en triglicéridos dentro del hígado y que van a desarrollar un daño a futuro. ¿Qué pacientes son los que tienen más riesgo de desarrollar hígado graso o hígado esteatóxico? Obviamente los pacientes con sobrepeso y obesidad son el grupo más importante de riesgo. El segundo grupo, pacientes con diabetes tipo 2. Esto es tan importante que incluso la Asociación Americana de Diabetes ya recomienda que todo paciente recién diagnosticado con diabetes se realice un ultrasonido de hígado para detectar tempranamente hígado graso, porque el hígado graso se está convirtiendo en la causa número 1 de cirrosis y cáncer de hígado en pacientes con diabetes. Entonces, ya la Asociación Americana de Diabetes lo dice, te acaban de diagnosticar como portador de diabetes tipo 2, hazte un ultrasonido de hígado y si tienes hígado graso acude con un gastroenterólogo o con un hepatólogo para que te dé el tratamiento que te corresponde. ¿Qué otras enfermedades se asocian? Hipotiroidismo, otros tipos de diabetes como diabetes tipo 1,
¿Existen efectivamente algunos tipos de fármacos que pueden generar hígado graso? Sí, pero la verdad es que son pocos y es una causa poco común. Por ejemplo, el metotrexate es uno de los que suele provocar hígado graso, pero vamos, insisto, el hígado graso por fármacos es poco común. El síndrome metabólico, el síndrome cardiorreno-metabólico, está perfectamente asociado al riesgo de desarrollar hígado graso. Tan es así que ahora el hígado graso ya es uno de los criterios diagnósticos de síndrome cardiorreno-metabólico. Lo que antes era el síndrome de ovario poliquístico, que ahora se llama síndrome ovárico poliendocrino. También una paciente que es portadora de este síndrome, hay que realizarle un ultrasonido de hígado para detectar tempranamente hígado graso. Y obviamente si tenemos un sedentarismo importante, si no tenemos actividad física, si no hacemos ejercicio regularmente, o si nuestros hijos o nuestros conocidos no tienen una actividad física regular, hay que buscarles hígado graso, sobre todo en los niños que tienen un alto consumo de productos azucarados. Y el último riesgo, y el más importante quizá, la herencia. Ahora sabemos que el hígado graso es la enfermedad hepática más hereditaria de todas, más que las autoinmunes incluso. ¿Por qué? Porque lo que el paciente hereda son precisamente esos riesgos metabólicos que vienen en su familia, que pueden generarle el hígado graso. Es decir, trae la carga familiar de diabetes, trae la carga familiar de enfermedades de colesterol y triglicéridos, trae la carga familiar de obesidad, trae la carga familiar del tipo de alimentación que hay en su casa. Y en estudios que hemos hecho nosotros en nuestro centro, nos hemos encontrado que cuando llega un paciente 60, 70 años, ya con una franca cirrosis por hígado graso, y le pedimos a sus hijos que se hagan estudios, el 80% de sus hijos ya tienen hígado graso también, y el 40% de los nietos ya tienen hígado graso. Es decir, esto es todo. ¿Por qué? Porque viene toda la línea familiar de riesgos de diabetes, de resistencia a la insulina, de prediabetes, y algo muy importante, los hábitos de alimentación compartidos. Todos comemos lo mismo en casa, entonces si se come diario pizza, la comemos todos. Si se comen diario hamburguesas, las comemos todos. Si se come diario pan de dulces, lo comemos todos. Si se toma refresco o soda endulzada, lo toman todos en la familia. Hay familias en México donde diariamente se acaban un refresco, una soda de 3 litros, azucarada entre una familia de 4 personas. Es una cantidad brutal de azúcares, sin sumar otros carbohidratos. Entonces, por eso el hígado graso se ha convertido en una de las enfermedades más hereditarias y compartidas en el núcleo familiar. Espero que este primer video de la serie les haya sido de utilidad. Ahorita solo hablamos de la definición. ¿Qué es el hígado graso? ¿Qué papel ocupa en la salud pública y en las enfermedades del hígado? ¿Y cuáles son sus principales factores de riesgo? Ya en los siguientes videos hablaremos de las diferencias entre los distintos tipos de hígado graso, si tiene inflamación o no, quién tiene más riesgo de cirrosis o no. Yo creo que se lo grabaremos la próxima semana. Pero espero que este primer video de la serie les haya sido de mucha utilidad. Compártanlo. Si conocen a alguien que tenga riesgo de tener hígado graso, o que tiene hígado graso y que quiera saber por qué lo tiene, o qué le pasó, que tiene cirrosis por hígado graso y no supo por qué sucedió, o quieren prevenir a su familia, compártanles este video. Creo que les puede ser de mucha utilidad. Suscríbanse aquí al canal porque vamos a estar subiendo continuamente en las siguientes semanas más videos en esta serie de hígado graso, que yo calculo que sean alrededor de 4 videos en total, hablando solo de hígado graso. Y pongan su alarma para que les estén llegando las notificaciones de los nuevos videos de la serie. Me despido por hoy. Soy el doctor Raúl Contreras Omaña, soy hepatólogo, soy gastroenterólogo y soy investigador clínico. Soy el jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas acá en Hidalgo, en México. Nuestro número para contacto y citas, tanto por videollamada como presenciales, es el +52, que es la clave helada de México, +52 771
128-7876 y ahí con un mensaje de WhatsApp les pueden dar toda la información. Los invito a seguirnos aquí en el canal, a compartir mucho este video porque vamos a estar hablando de cosas bien interesantes y les mando un abrazo desde México, cuídense mucho y nos vemos pronto.